Eso es, que el Señor, que es todopoderoso, venga en este tiempo y tome el control. Padre lindo, Señor hermoso, cómo no darte gracias y bendecirte. Reconocer, Señor, tu presencia, misericordia y tu amor. Reconocer, Señor, todo lo que tú eres. Eres tan hermoso, papá, tan grande, tan misericordioso, eres poderoso. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Y sobre todo, papá, eres nuestro papá. Gracias por estar siempre presente. Gracias porque tu presencia, Señor, nos ha dado hasta aquí la victoria y sé que nos la seguirás dando siempre en cada una de estas luchas que se presentan, en cada una de las situaciones que cada uno de nosotros vive, en todas las cosas que en nuestras casas, en nuestras vidas necesitamos. Padre, en nuestras familias, en cada uno de los miembros de nuestra familia, en todo lo que representamos, Señor, tú eres glorioso. Tú tienes el control, tú eres soberano, Padre, y sabemos que seguirás peleando nuestras batallas y dándonos la victoria. Una victoria, Padre, que nos diste en la cruz a través de la vida de tu precioso Hijo. Señor Jesucristo, tú fuiste allí y nos libraste de toda plaga, de toda enfermedad. Nos libraste de la muerte, de la física y de la que es más grave, de la espiritual. Nos libraste de toda mala intención, de todo plan del enemigo. Nos libraste de la iniquidad. Hoy, Señor, sé que tú quieres hablarnos claro al corazón para que sigamos siendo libres. Por eso te suplicamos, Señor, que prepares nuestro corazón y nuestra vida y nos presentamos delante de ti para pedirte primero perdón si hemos caído en ira, si hemos caído en temor, en contienda, si hemos caído en cosas que no te agradan. Señor, tú eres tan bueno y en tu infinito amor has perdonado, anulaste el acta de los decretos de todas aquellas cosas que nosotros podíamos haber cometido, de todas aquellas cosas, Señor, que hemos hecho contra ti, que nuestra naturaleza pecaminosa nos ha llevado a caer. Pero, Señor, hoy sabemos que en ti tenemos victoria también sobre el pecado. Por eso, perdónanos, limpia nuestro corazón, Señor, y prepáralo para que hoy tu palabra encuentre un corazón justo, un corazón ávido de conocimiento, un corazón listo para recibir tu enseñanza, para escuchar tu voz, Señor. Gracias, muchas gracias, porque hoy mientras escuchamos tu palabra y crecemos en ti, podemos descansar sabiendo que tú tienes el control absoluto de todo. Padre, que en tu amor y en tu presencia está nuestra vida. Tú, Señor, que eres soberano y bueno, eres quien dio la victoria a Gina y a su hija Pamela. Eres, Padre, quien ha dado la victoria a muchas personas que han logrado ganar esta batalla, que han logrado salir de este virus. Tú mismo, Señor, estás dando la victoria a Fanicita, a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos, a todos aquellos, Padre, que hoy necesitan tu mano poderosa de sanidad. Padre, toma sus vidas, toma la vida de Martica, Señor, y sé tú mismo cerrando esa herida. Por tus llagas fuimos curados, por tus llagas están curadas las llagas de Martica. Señor, tú eres soberano sobre todos ellos y sobre todos aquellos que hoy necesitan un milagro de sanidad. Ore usted allí, allí en el corazón por quien Dios le pone. Ore usted allí, que seamos sabios y entendidos en saber cómo manejar toda esta situación, en saber que la guerra no ha parado, en saber que no estamos llamados a llenarnos de temor, pero nuestra fe debe llevarnos a una acción diligente. Damos a Dios que sea Él y que su mano poderosa se vea sobre nosotros actuando con poder. Clame usted por sus hermanos, por cada uno. Ore usted por sus hermanos que están aquí en esta mañana, interceda y pidámosle al Señor que nos dé victoria en cada rol, en cada papel, en cada cosa que nosotros hacemos y desempeñamos. Le pido que oremos de manera especial por Paquita para que el Señor le dé mucha sabiduría en todos los informes que ella está presentando, que el Señor ponga sobre ella su gracia, su protección, que le muestre con diligencia qué es aquello
que ella debe hacer. Oremos por Jimenita igualmente, para que el Señor llene su corazón y le respalde también en su trabajo junto a su hijito. Oremos por Bertica y sus señoras en Tulcán, para que el Señor en todo tiempo les guarde, les proteja, les bendiga, les lleve de gloria en gloria y les permita reunirse pronto. Le pido de manera especial que ore por mi mamita que está aquí, para que el Señor cuide su salud y su vida y le siga fortaleciendo. Le pido que ore por mi familia igualmente, por mi familia y la de mi hermana, para que el Señor sea soberano en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hijos, para que Él sea dando provisión suficiente a todas nuestras casas, para que Él sea propicio a nosotros. Intercedamos y dejémosle a Dios en esta mañana todos nuestros afanes y nuestras necesidades, sabiendo que Él nos atiende, Él nos está escuchando. Es Él quien se mueve de manera poderosa. Es Él quien actúa en la vida de mi Susita, en la vida de mi Conchita, de Bernardita, de Carito, de todos aquellos que están aquí, en la vida de Mirjanita y sigue dándole salud y sigue dándole sabiduría y sigue resolviendo todo asunto. El Señor soberano y bueno sigue actuando en la vida de mi Catica para que sea su gloria manifiesta y pueda pronto testificar del milagro maravilloso que el Señor está haciendo. En la vida de mi Anita Villarruel, de su papito, ore mucho por su papito que igualmente lucha contra su diabetes, que el Señor igualmente le dé sabiduría, le guarde, le proteja, que en todo tiempo le bendiga. Gracias, Señor, gracias por todos y cada uno de estos tus hijos. Gracias por mis hijitos que están aquí conmigo, Señor, por respaldar a todos nuestros hijos en lo que ellos emprenden, en todo lo que ellos hacen, en sus estudios, Señor, para que tengan sabiduría, entendimiento, para que ellos sean iluminados por ti, Espíritu Santo. Asimismo, ilumínanos a nosotros en esta mañana. Ilumina nuestras vidas y trae tu palabra de manera muy clara. Pídale al Señor en esta mañana que su palabra les sea clara, les sea muy clara, que Él venga con poder y nos hable al oído, que su mensaje en esta mañana rompa cadenas, quite maldiciones y nos permita salir de esta sala virtual totalmente libres y en paz. Dígale al Señor en esta mañana que usted quiere ser libre, que usted quiere que Él le muestre de que debe ser libre, que puede estar atando su vida, que puede estar de pronto arrancando bendición sobre usted y sobre los suyos, sobre sus casas, sobre sus generaciones. Gracias, Espíritu Santo, por venir y soplar con poder. Dígale que sople en su casa, dígale que llene su casa, que se mueva en cada rincón, que Él tome el control y se apodere de cada rincón de su casa, de su vida y sobre todo de su corazón. Que sea Él en esta mañana llevándonos a madurar y a crecer en Él. Que sea Él soberano. Espíritu Santo, muévete con libertad, muévete con poder. Toma mi vida, te suplico, y trae este mensaje. Llega en este momento al corazón de aquellas señoras que aún no se han conectado y redarguye su corazón, Señor, y muéstrales la necesidad de crecer en ti, de estar en tu presencia y de seguir firmes, unidas, unánimes, juntas, en oración y creciendo en tu palabra. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias. Te pido que te sirvas de mi vida como tú quieras hacerlo. Y que en esta mañana, Señor, tu palabra dé mucho fruto. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis señoras preciosas, vamos a seguir con este tema maravilloso que hemos visto dentro de toda esta temática de ser hijos, ¿no es cierto? Hemos visto que como hijos estamos en medio de una guerra que es entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, y ustedes y yo estamos en medio. Y claro, hay dardos que nos llegan, ¿cierto? Hay dardos que en medio de esa guerra tocan nuestra vida, tocan nuestra casa, pero el Señor es soberano y ya venció. Hoy vamos a ver una parte de nuestra vida, de pronto sin saberlo, puede estar dando oportunidad al diablo de molestarnos y de tocarnos. Vamos a seguir creciendo y vamos a ir cada vez en temas más profundos para que usted y yo, como hijos maduros, podamos recibir su herencia, la herencia del reino de los cielos. Voy a empezar a compartirles
mi pantalla para que podamos en esta mañana seguir creciendo. Déjeme ponerla acá. Muy bien, muy bien. Ustedes ven allí mi pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. Vamos a seguir creciendo. Muy bien. Vemos aquí a un Señor que quiere subir, ¿no es cierto? Él quiere subir y quiere escalar siempre al reino de los cielos. Cuando nosotros vamos madurando, aún físicamente, emocionalmente, no sé si a usted le pasa, yo en este punto de mi vida ya no discuto nada, ya no peleo nada, pero entiendo en el Señor de pronto de dónde debo alejarme, ¿sí? Evito, como dice la Biblia, vanas discusiones y cosas que puedan robar mi paz, ¿cierto? Es decir, vamos madurando, vamos creciendo. Cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente, igualmente podemos identificar muchas cosas. Es cierto que va creciendo la responsabilidad porque a quien más se le da, más se le demanda. Pero también es cierto que vamos teniendo discernimiento de muchas más cosas. Cuando usted madura, es verdad que la responsabilidad va creciendo, ¿no es cierto? Cuando usted y yo éramos chiquitos nos preocupaban las notas, nos preocupaban los amigos, ¿no es cierto? Es decir, usted mira atrás y dice, y creíamos que teníamos grandes problemas, ¿no es cierto? Sí. Y ahora que realmente enfrentamos las cosas de la vida, vemos que más maduramos y más responsabilidad tenemos. La Biblia nos hace un llamado a la madurez, pero esta madurez, si usted y yo maduramos sin una base, puede ser una madurez frágil, que puede engañarnos en que somos maduros, pero realmente no lo estamos. Si tenemos vacíos en esa niñez, ¿sí? Y se lo estoy otra vez relacionando en lo físico y emocional con lo espiritual, entonces nuestra madurez puede caer, puede hacernos retroceder. Le pongo un ejemplo otra vez físico, emocional. Cuando los niños tienen su primera adolescencia a los 2 años, empiezan a medir límites y se tiran al piso y hacen pataleta. Y si usted en ese tiempo les da muchísima importancia, entonces son niños que caen en alferecía y un montón de cosas, ¿no es cierto? Y si usted no maneja bien esa adolescencia, esa primera, en la que ellos miden esos límites, entonces la segunda adolescencia, que es la que se conoce más como la edad del burro, ¿no es cierto? Aquí dicen que es la edad de la cebra, porque es un burro rayado, ¿no es cierto? Y resulta que si la primera no se manejó bien, la segunda es todavía más fuerte. Y es cuando entran en muchísima rebeldía y en muchísimas cosas que no tienen sentido. Y si esa adolescencia no se maneja bien, la tercera adolescencia, que sobre todo en los varones es muy fuerte, que se da hacia los 40 años, ¿sí? Es espantosa. Y es una adolescencia que además destruye hogares porque les da por ser muchachitos. A ellos les cuesta mucho envejecer. ¿Sí? Entonces se les empieza a caer el pelo, empiezan a ver como que la piel ya no es tan firme y empiezan a buscar afuera de la casa como personas que le hagan sentir poderosos, que todavía los admiren porque buscan ser admirados. Entonces, entre los 40 y 50 años es la mayor estadística de hogares rotos por infidelidad, ¿sí? Y todo viene de allá. ¿Qué pasa? Si las primeras adolescencias no se manejaron bien, entonces las otras tienen vacío. Y es cuando esperaríamos que ese hombre de 40, 50 años sea un hombre maduro, pero resulta que como no tiene una base firme, entonces vamos a ver que es una madurez floja, una madurez que puede caer. Es exacto en lo espiritual. Y hoy nos vamos a centrar entonces, vamos a empezar por esta parte, aunque después nos vamos a detener ya totalmente en esta base, en esta leche. ¿Se acuerda que la Biblia nos habla de la leche espiritual? Y nos manda a tomar leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Es decir, leche espiritual que no tenga ninguna influencia humana, sino que sea purita como el Señor nos la mandó. En Hebreos 6, del 1 al 2 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? De pronto, usted y yo estamos acostumbrados a que una reunión dure media horita, oramos un poquito y se acabó.
pero sobre todo desde que empezó la cuarentena, usted y yo hemos empezado a hacer estudios para crecer y hemos entrado en temas profundos como este, ¿no es cierto? Como nosotros hemos venido estudiando y les insisto, estamos en guerra. Y nos dieron el mandato de vestirnos de la armadura de Dios, que fue lo que nos detuvimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y vimos que esa armadura, en todo caso y en todos sus componentes, habla de la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, ¿qué nos lleva a madurar? ¿De dónde viene el alimento? ¿Cuál es el alimento del que les estoy hablando? De la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, de la armadura de Dios que debemos tener puesta. Obviamente usted, por ejemplo, cuando nace un niño no le pone ni zapatos, ¿no es cierto? Sí, pero va creciendo y él va teniendo que vestirse de manera diferente. Entonces, cuando usted y yo vamos creciendo, vamos usando algunas prendas, ¿sí? Tal vez cuando usted y yo éramos bebés, no teníamos la espada de la palabra de Dios, ¿cierto? Solamente podíamos tener de pronto la coraza de la fe. Y cuando fuimos creciendo, entonces empezamos a tomar nuestro escudo y a tomar la espada y a llevar a muchos otros a Cristo y a vestirse en Él. Nosotros hemos visto que estamos peleando contra un enemigo vencido. El Señor ya ganó la batalla, ¿cierto? Y estamos peleando como vencedores. Y entonces, ¿por qué? Y aquí le pido que usted se pregunte, ¿por qué vivimos como derrotados en algunas áreas de nuestra vida? Piense usted en este momento en qué área de su vida usted siente que ha fracasado y que está derrotado. Usted me va a decir de pronto en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, ¿en dónde? ¿Cuál es esa área? Necesito que empecemos aquí, identificándola, ¿sí? ¿Dónde me dice usted, yo no vivo la victoria que tengo como hijo del reino de los cielos? ¿No es cierto? ¿Por qué no estoy disfrutando de los beneficios de mi herencia? De mi herencia, porque acuérdense que somos herederos, ¿cierto? Coherederos con Cristo. ¿Dónde no está disfrutando usted la herencia? Empecemos por ahí, si usted lo tiene claro. Veamos varias cosas, ¿no es cierto?, que nos puede estar llevando a no disfrutarlas. La primera es que solo el hijo maduro está preparado para recibir la herencia. Usted no le entrega el control de la fábrica que le va a heredar a su hijo a los 10 años, ¿cierto? El hijo debe crecer, el hijo debe prepararse, el hijo debe tener conocimiento de aquello que va a asumir. Igualmente, si usted de pronto no ha recibido su herencia, es porque usted no ha madurado. La Biblia es muy clara y nos dice que cuando nosotros somos niños vivimos como esclavos dependientes de tutores. En Gálatas 4, del 1 al 20, yo le pido que usted lea este pasaje, realmente es muy rico. Gálatas 4, del 1 al 20, nos dice en medio de todo esto, él empieza diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted y yo somos dueños, herederos, ¿sí? Pero dice que todavía no diferimos del esclavo siendo señores de todos. ¿Por qué? Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Su papá no le va a dar a usted nada si usted no está preparado para recibirlo. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo usted y yo debemos recibirlo, pero también lo determina usted. ¿Cuánto quiere demorarse en madurar, crecer, en prepararse para recibirlo? En el versículo 3 de Gálatas 4 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así que, y esto es para usted, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Óigame esto, se lo repito, ciertamente, en otro tiempo, es decir, cuando éramos esclavos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Ve cómo es de dura esta palabra, no es cierto? Y aquí le leí recién hasta el versículo 7. Siga usted leyendo Gálatas 4, realmente es bien poderoso. Pero ¿en qué áreas de su vida usted siente que retrocede? ¿En qué áreas de su vida siente usted que todavía está esclavo?
Le pongo un ejemplo. Si usted todavía mendiga amor, si usted todavía está como rogando las migajas de un amor, usted no tiene claro el amor de Cristo que fue capaz de entregar por usted la vida. Pero usted todavía está buscando depender de una persona. Eso es retroceder al mundo. Si usted todavía es capaz aún de pronto vencer, violar algunos principios por sostenerse en un trabajo, por mantener un trabajo, por tener un recurso económico, usted se está esclavizando al mundo. Y todas esas son señales de inmadurez. El hijo maduro simplemente pasa todas las cosas por el filtro del Señor y su palabra. Y ve que sí haría Cristo y que no haría Cristo. ¿Sí? Dígame algo, ¿Cristo permitiría maltrato en su vida? No. ¿Por qué lo permite usted? ¿Sí? Ahí está. Ahora, al recibir a Cristo, usted y yo somos bebés espirituales. Y como bebés tomamos lechecita espiritual. Empezamos con lo básico, ¿no es cierto? Pero no nos podemos quedar allí porque en la inmadurez es muy fácil dejarnos engañar y retroceder. Esa área en la que usted está retrocediendo, esa área está inmadura. ¿En qué consiste la leche espiritual según la Biblia? En Hebreos 6 del 1 al 2, ¿no es cierto? Nos llama a la madurez, que es este versículo que usted ve aquí. Siempre nos llama a nosotros a crecer, pero también nos describe lo que es la leche espiritual. Mire lo que dice, le voy a leer así. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Aquí se lo estoy leyendo en una traducción, la traducción del lenguaje actual, ¿cierto? Dice, dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Y mire cuáles son las cosas simples. Es decir, les llevo a este versículo para que usted vea cuál es la leche espiritual y usted puede identificar si de pronto es que usted no tiene claro alguno de estos conceptos. Si usted no tiene claros estos conceptos que yo le voy a decir a continuación, que son la leche espiritual, entonces todo lo que viene después a usted le va a sonar como chino avanzado, ¿sí? No va a poder usted entender y no va a poder pelear esta batalla. ¿Cuál es la leche? Mire lo que dice. ¿Cuáles son las cosas simples? Allí mismo sigo en Hebreos 6, por si usted quiere tomar nota y leerlo después. Dice que las cosas simples son, primero, dejar de hacer lo malo, es decir, apartarnos del pecado. Segundo, sigamos a Cristo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Esa es la primera, ¿cierto? Esa es la primerita. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Esa es la primera, ¿no es cierto? Alejarnos del pecado. En el versículo 2 dice, en el 1 todavía dice, ya sabemos que debemos confiar en Dios, es decir, que debemos vivir por fe. ¿Sí? El primero, dejar el pecado, el segundo, vivir por fe. El tercero dice, y debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Es decir, vamos a entender, no me voy a detener ahorita en esto porque como le digo, vamos a detenernos totalmente. Vamos a estudiar uno por uno, ¿sí? Vamos a tomar lechita espiritual. El tercero entonces es entender acerca del bautizo, qué sí es y qué no es el bautizo, ¿sí? No es un rito religioso, ¿verdad? No lo es. Si usted ve, Jesucristo se bautizó a los 30 años antes de empezar su ministerio, cuando él era consciente de lo que hacía, ¿sí? El bautizo lo que hace es que al sumergirme yo en agua, soy lavado y abajo queda el viejo hombre y sale un nuevo hombre preparado para tomar el compromiso en Cristo. Por eso los cristianos no nos bautizamos de niños, porque no es un compromiso de padres ni padrinos, sino un compromiso personal en Él, de empezar una nueva vida y mantenernos en ella, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero bautizo. Luego dice que recibir al Espíritu Santo, ¿cierto? Sigue diciendo que los muertos volverán a vivir, es decir, entender acerca de la resurrección y que habrá un juicio final. Es decir, de lo que vendrá, de su segunda venida, ¿cierto? Entonces, otra vez, apartarnos del pecado, vivir por fe, entender lo que es el bautizo, recibir al Espíritu Santo, entender lo que es la resurrección y el juicio final, es decir,
ya su segunda venida. Esa es la parte en la que la Biblia nos narra, nos muestra como leche espiritual. ¿Lo tiene usted claro? No se angustie si no. Le estoy alertando de lo que es porque lo vamos a ver detenidamente. ¿Listo? Vamos a tomar lechita espiritual. Pero usted, si usted tiene un vacío en alguna de estas cosas, cuando usted lee la palabra de Dios, entonces a usted no le va a resultar claro. Si usted no tiene estos principios claros, usted va a leer el Apocalipsis y se va a asustar, ¿sí? Cuando realmente el Apocalipsis, como hijos del reino de los cielos, debe ser para nosotros un libro de esperanza, un libro de ilusión, de saber lo que vendrá de una forma maravillosa, ¿sí? Analícelo allí. ¿Cómo ve usted el Apocalipsis? ¿Sí? Allí usted puede ver si todavía tiene o no tiene vacíos. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Sí? Y tranquilo, insisto, no se angustie, nos vamos a detener más adelante en esto, ¿no es cierto? Ahora, estas cosas allí son esas cosas básicas de las que él nos dice, listo, usted ya tiene claro esto, ahora yo puedo pasar al otro nivel y empezar a pelear con usted su guerra espiritual, porque la tiene. Si usted ya es un niño que aprobó el kinder y aprobó la primaria, vamos a la secundaria y nos sigue llevando a otro nivel, ¿no es cierto? Él necesita que usted y yo crezcamos. ¿Cómo está su base? Tenemos que estar seguros entonces ahorita de conocer todo esto, pero también de no perderlo de vista. Mire esto, ¿cuántas cosas de lo que usted estudió en el colegio ya no se acuerda? Hay cosas que mi hijo me pregunta, yo digo, Dios mío, yo sé que alguna vez vi eso, pero no tengo idea. Obviamente porque nunca lo practiqué, nunca lo apliqué. Entonces perdemos de vista estas cosas sencillas, si bien son las cosas simples, que ya las debemos tener claras, es importante que usted y yo las mantengamos vigentes. Ahora, le pongo un ejemplo. Si usted, por ejemplo, aprendió que el recibir a Cristo es cuestión de una simple oración. Sí, a usted y yo, no sé si usted vivió esa época, pero nos llevaban a los parques, íbamos de casa en casa y evangelizábamos y la gente hacía una oración de fe, ¿cierto? Y simplemente le decíamos, bueno, ya chao, es decir, nos vemos en el cielo, ¿sí? Pero eso no es recibir a Cristo. El recibir a Cristo implica conversión. Implica que yo siga cuidando de esa persona y le lleve hacia su identidad de hijo y hacia la madurez. Por eso el mandato no es vaya a los parques y haga una oración con la gente. No, eso está bien. Pero es vaya y haga discípulos y enséñele todo lo que yo le he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, vaya y realmente haga discípulos de Cristo. Ahí está la diferencia. Y también está en lo que usted y yo vimos, ¿no es cierto? Si usted les predica solo el evangelio de salvación o ya les lleva a un evangelio del reino. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde necesitamos la madurez. Entonces, es necesario velar, porque el mismo Pablo, que nos estaba diciendo que el diablo está vencido, nos llama a estar vigilantes. ¿Sí se acuerda? Él mismo nos dice que ya está vencido, pero luego dice que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Cuidado, porque él sabe que hay un plan del enemigo. Él sabe que nosotros debemos estar alertas a lo que va a hacer. Pedro, por ejemplo, subestimó lo que el enemigo es capaz de hacer. Y le dijo al Señor que nunca lo iba a abandonar, ¿cierto? Pero después, al muy poquito tiempo, fue engañado y lo negó 3 veces. ¿Sí? Es decir, Pedro subestimó al enemigo. Usted y yo pensamos que no vamos a caer. Usted y yo podemos pensar que estamos exentos de caer, de pecar, pero no es así. El enemigo es fuerte y créame, tenga por favor conciencia, su vida y la mía no le convienen. Usted y yo somos parte importante de ese ejército del Señor que pelea con él. Ahora, si yo doy por hecho que al recibir a Cristo ya me transformo y que mi antigua manera de vivir ya no puede oprimirme, no es así. Ahí es donde yo retrocedo y caigo. Yo debo estar constantemente revisando y verificar que ese muerto está bien muerto, que realmente nos hemos liberado de la iniquidad. Es donde nos vamos a detener, ¿sí? De la iniquidad. ¿A qué le suena a usted esta parte de la iniquidad? Usted y yo traíamos una naturaleza
Y resulta que dice que si alguno está en Cristo, ojo que estar en Cristo es estar siendo discipulado por Cristo, aprendiendo de Él y comportándonos como Él. Eso es estar en Cristo. ¿Sí? Por eso le insisto, requiere conversión. Dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero si usted simplemente se relaja y no está en Cristo, no permanece en Cristo, se aleja de Él y su palabra, es fácil que usted vuelva a caer. Analice por favor en un momento si usted, por ejemplo, antes de recibir a Cristo era una persona depresiva. Cuando usted se va alejando del Señor, de pronto me dice, es que estoy volviendo a caer en depresión. Quiere decir que se está alejando de aquel que le liberó y sobre todo que ese muerto no estaba tan muerto. Usted solamente lo guardó un ratico. ¿Por qué? Porque no nos libramos de la iniquidad. En toda esta introducción que yo le he hecho a usted, te quiero llevar a entender estos tres términos y yo le añadiría uno más que en la Biblia se refleja. Nos habla de la transgresión, del pecado y de la iniquidad, ¿cierto? Son tres cosas muy, muy diferentes, bien diferentes. En la Biblia también dice, por ejemplo, que él visitaba el pecado, la maldad y la iniquidad de Moisés, ¿cierto? O sea, habla de tres cosas diferentes siempre, ¿ya? Desde siempre nos ha hablado de esto. Vamos a ver qué es cada término para que usted no los confunda, ¿sí? Voy a empezar graficándoselo un poquito, empezando por el pecado, la maldad y la iniquidad. Cuando usted y yo nacemos, recibimos una herencia. Esa herencia es la iniquidad, ¿sí? Es como un terreno que nos heredaron, nos lo dieron. Y tristemente, desde Adán y Eva, usted y yo traemos un terreno, una herencia de iniquidad, ¿cierto? Donde es un terreno que no suele dar buenos frutos porque traemos una naturaleza caída, una naturaleza muerta. Por más que usted y yo hayamos ya nacido en un hogar cristiano, por más que hayamos conocido a Cristo muy chiquitos, traemos esa naturaleza de iniquidad. Usted ve que los niños son traviesos, ¿sí? Entre ellos incluso hay gente que dice es que los niños realmente tienen un grado de maldad, ¿sí? Pero la gente justifica esa travesura o esto en que son niños, ¿verdad? No, no es que son niños, es esa naturaleza que traemos. El niño debería nacer puro, ¿no es cierto? Pero trae una naturaleza de iniquidad. Entonces la iniquidad es como un terreno que nos heredaron, ¿ya? En ese terreno crecen arbolitos y esos arbolitos somos usted y yo. Si crecen en una buena tierra, en una tierra pura, en una tierra justa, entonces serían arbolitos nuevos, buenos, ¿cierto? Pero como crecen en una naturaleza pecaminosa, entonces crecen arbolitos de maldad. Esos arbolitos somos usted y yo, ¿sí? ¿Qué tipo de arbolitos somos? Y de acuerdo al tipo de arbolito, pues es su fruto, ¿no es cierto? Usted sabe que un arbolito es de naranja porque da naranjas, ¿sí? Entonces usted sabe que un arbolito es bueno porque da buenos frutos. ¿Qué frutos damos usted y yo? Si en nosotros aún hay frutos de depresión, de ira, de contienda, de disensión, si en nosotros todavía hay maledicencia, si de pronto usted se enoja y la boca se le transforma, si todo eso ocurre, ¿sí? Si usted, por ejemplo, aún se deprime y en lugar de decir nada, Señor, en ti soy vencedor, en ti soy más que vencedor y me voy a levantar de esto en lugar de pensar en quitarse la vida, ¿sí? Usted trae un arbolito de depresión, un arbolito en el que el diablo que siempre quiere acabar con nuestra vida le está engañando, ¿sí? ¿Qué tipo de arbolito y qué tipo de fruto está dando usted? ¿Sí? Ese fruto es el pecado, ¿sí? Le insisto entonces, la iniquidad es el terreno, la maldad el arbolito que crece y el pecado es el fruto que da. ¿Sí es claro eso allí? ¿Sí? Ahora, aquí nos presenta en el Salmo 32 un nuevo término, que es la transgresión, ¿cierto? Aquí nos vamos a quedar en la transgresión, en el pecado y en la iniquidad, asumiendo que la maldad está entre ellos dos, ¿sí? Y nos representa a nosotros.
Es decir, en el Señor no hay términos. Usted no puede ser medio bueno o medio malo. Usted es bueno y le sirve al reino de los cielos o es malo y le sirve al reino de las tinieblas. Su fruto sirve a quien usted tiene como rey. ¿Sí? Es claro eso, no hay una media tinta. Ahora, desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de la iniquidad. Aquí en el Salmo 32:1, el salmista decía, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y usted podría decir, está redundando, ¿no es cierto? Pero no es así. Ya nos vamos a detener en cada término, ¿sí? La gente se engaña cuando deja de reconocer que algo está mal en ella. En estos dos versículos, aquí se lo voy a leer en otra versión, dice cuán bienaventurado, acuérdese que bienaventurado es 3 veces feliz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Sigo en el Salmo 32, le estoy leyendo el versículo 1 y el 2. Dice cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos versículos, en estos dos versículos que están aquí, que se escribieron 10 siglos antes de Cristo, dice que hay 3 problemas: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Que le insisto, no son sinónimos, son muy, muy diferentes. Y si no las confrontamos, nos engañamos a nosotros mismos. Debemos reconocer de manera personal. Como hemos visto, Dios no tiene nietos, nadie se salva por la fe de otro. Dios solo tiene hijos, hijos que se convierten de manera personal a Él. No puedo yo arrepentirme por mis hijos. No puedo hacer lo que quería hacer Job. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Y sabe cuál fue la caída de Job? Job todos los días presentaba un sacrificio a Dios por si acaso sus hijos pecaran. Job era justo. Job no tenía mancha. Cuando el diablo le habló al Señor de Job, el Señor le dijo que era el hombre más justo sobre la tierra, pero no le enseñó a sus hijos a ser justos. Tenía que presentar todos los días un sacrificio por si acaso ellos pecaran. ¿Se imagina usted eso? Eso no era válido. Y cuando ya le vino toda la prueba a Job, en Job 3:25 usted ve que dice, todos los temores que yo tenía me fueron dados. Él tenía temor de que sus hijos cayeran en pecado y murieron aún físicamente, ¿no es cierto? Entonces, nadie puede salvar con su fe a otro. La fe es una cosa personal y asimismo la conversión. En Ezequiel 14:19 dice, si yo enviara una plaga contra este país, ojo, mire lo que estamos viviendo y cómo nos dice acá. Si yo enviara una plaga contra este país y derramara mi furor sobre él con sangre para cortar de él hombres y animales, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar. Solo ellos se librarían a sí mismos por su justicia. ¿Está viendo esto? Él consideraba a Noé, a Daniel y a Job hombres justos, pero dice que ellos no podrían salvar a sus hijos por ser justos. Cada hijo debería decidir ser justo también para salvarse. Le llevo a esto porque usted debe procurar obviamente su salvación, pero llevar a sus hijos a la decisión de ser justos en el Señor también. Como vamos a ver, claro, hay cosas que nosotros como padres tenemos que romper en ellos, en oración, y tenemos que cortar sobre ellos estas 3 palabritas, ¿sí? En oración, pero es de ellos la decisión. ¿Está llevando usted a sus hijos a un encuentro personal? ¿Les está llevando a la identidad de hijos de Dios? Allí está el punto, no es presentar sacrificios, ni pedir perdón a Dios, ni decirle que solo tenga misericordia. Es llevar a los hijos a ser justos en el Señor. Ahora, estas 3 cosas, la transgresión, el pecado y la iniquidad, hacen que la persona sea desconocida por Dios. Acuérdese que el pecado aparta al hombre de Dios. El Señor desconoce el pecado. Cuando el Señor Jesucristo le dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que el Señor, el Padre, podía abandonar a su Hijo en ese momento, siendo su Hijo y viviendo lo que estaba viviendo por amor a nosotros? No. ¿Sabe qué pasó? Que Él llevaba sobre Él el pecado de todos nosotros. Y obviamente eso en ese momento le apartó a Él de su Padre.
El pecado aparta al hombre de Dios. El Señor no puede negarse a sí mismo y no puede habitar donde hay pecado. Así que esto aparta al hombre de Dios. Y no afecta solamente a las personas, sino también a la creación. ¿Se acuerda usted que cuando Adán y Eva pecaron, vino la maldición sobre la tierra? Y el Señor dijo que esa tierra produciría solamente cardos y espinos. Y cuando su sangre preciosa fue derramada también sobre la tierra, quitó esa maldición. La bendición o la maldición vienen incluso a los animalitos, imagínese usted, y no por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que sus dueños hacen. Por eso es que en Deuteronomio 28, cuando usted lee acerca de los beneficios y las bendiciones de la obediencia, le dice bendito los rebaños, ¿cierto? ¿La obediencia de quién? De sus dueños. Pero también le dice, pero si no me escuchas, yo cerraré la tierra a ti. Quiere decir que un país entero puede estar bajo la iniquidad. Aún los ángeles pueden caer como se cayó Lucero, ¿cierto? Acuérdense que Lucero era el más hermoso de los ángeles. Se cayó porque pecó contra Dios, quiso ser como él. Entonces, todos podemos caer y aún la iniquidad puede caer sobre su tierra, sobre sus animalitos, sobre todo lo demás. Le estoy llevando al fondo de lo que esto significa para que usted decida romper. En Ezequiel 14:13 dice, hijo de hombre, si un país, mire cómo lo dice, léase por favor Ezequiel 14, ¿sí? Léalo todo. Es increíble, o sea, a mí me conmueve mucho ese Ezequiel 14 porque es muy fuerte. Dice, hijo de hombre, si un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, mire lo que pasa y dígame si se le parece la realidad. Dice, destruyo su provisión de pan, envío hambre contra él y corto de él hombres y animales. Mire lo que es, si ve lo fuerte de esto. Mire lo que pasa. ¿Y cuándo viene? Dice, si un país peca contra mí. Y usted me va a decir, ¿y cómo peca el país? Peca a través de sus gobernantes y a través de la gente que habita ese país. ¿Sí? En Isaías 28, que es otro pasaje que le pido que lea completico, dice, por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. ¿Lo ve usted así? Es decir, que no es algo solo genético. Un presidente puede poner bajo iniquidad al país que dirige. Esto es algo muy serio. Hay cosas que han sido declaradas. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, y yo les pido que ustedes como ecuatorianos, los que lo son, lo rompan, decidan romperlo aún en oración. Usted sabe, por ejemplo, que hubo hace mucho tiempo alguna mujer que consideran santa aquí dentro de toda la religiosidad. Y esta mujer que se llamaba Marianita de Jesús dijo, ella ató a su país, ¿sí? En medio de todo maldijo su país cuando dijo que al Ecuador no lo iban a destruir ni los terremotos ni los volcanes, sino los malos gobiernos. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Esa es una maldición que está sobre su patria y es una maldición que usted, como hijo de Dios, debe romper sobre su patria. Porque hasta ahora se ha cumplido. ¿Sí? Y hasta ahora entonces han venido gobernantes que han metido en iniquidad al Ecuador. Y yo sé que en la nación donde usted esté. Así que somos responsables de orar, no solo por nuestra vida, sino además sobre la iniquidad que está sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestros animales, sobre todo lo que usted y yo representamos. No es algo genético, sí viene genético, es decir, no es algo solo genético, ¿sí? Es algo que también un presidente puede establecer sobre una nación. Es gravísimo, ¿sí lo vio así? ¿Sí? Nuestro Señor murió para resolver estos tres males. Los venció en la cruz. Entonces nosotros debemos saber sacarlas de nosotros. Si yo confieso mi pecado, Él me perdona. Pero, ¿qué pasa si no expongo las otras dos? ¿Qué pasa si yo confieso solo mi pecado, pero no la transgresión ni la iniquidad y decido apartarme de la maldad? ¿Sí? ¿Qué pasa?
Vamos a ver rápidamente el significado de las tres para que usted sepa identificarlas. Mi Katy se está rascando la cabeza, no le entiendo nada. ¿Qué también serán esas tres cosas, no es cierto? Vamos a verlas, mi Katica, tranquila. Vamos a ver qué es la transgresión, qué es el pecado y qué es la iniquidad. Por eso le dije que la necesito súper alerta, porque le estoy hablando ya de cosas mayores, ¿sí? Cosas que necesitamos romper de nuestra vida hoy. Hemos hablado de ser hijos del reino de los cielos, de recibir nuestra herencia y estamos analizando por qué no la recibimos. ¿Qué es lo que ata nuestras vidas? ¿Por qué como hijos de Dios todavía vivimos cosas de esclavitud? ¿Mm? Tenemos que romper cadenas de maldición generacional, tanto de lo que haya sido genéticamente puesto sobre nosotros, como lo que haya sido puesto también culturalmente, que acabamos de verlo, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Vamos a romper cadenas de maldición. En Éxodo 34, del 6 al 7, dice, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí vio hasta dónde nos vamos? Por eso usted, si hasta hoy, por usted misma, no ha roto su iniquidad, su maldad y su pecado, decida hacerlo hoy por sus generaciones. Esto que usted puede estar trayendo de sus padres y que le ha afectado, puede caer hasta su tercera y cuarta generación. ¿Usted quiere eso? Yo sé que no. Analice, por favor. Ejemplo, quienes somos hijos de padres divorciados, por ejemplo. Analice atrás. Yo le puedo decir que mi tatarabuela estaba sola y que mi bisabuela estaba sola y que mi abuela estaba sola y mi mamá está sola y yo estoy sola. ¿Sí? Es decir, venimos trayendo, ¿no es cierto? Venimos trayendo y se viene repitiendo. Yo he visto generaciones enteras de madres solteras. Entonces, la niña que nació fruto de ese embarazo no deseado de su mamá, tiene un embarazo no deseado y sigue en generaciones. Esto se repite, eso viene genéticamente, es más o menos como cuando usted y yo por herencia tenemos un lunar de canas y mi hijo lo tiene y el otro lo tiene, sí, viene igualito, igualito, viene en nuestra genética. Entonces, lo vamos a romper en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque viene de una genética pecaminosa que el Señor no creó para usted y para mí. Porque no es el diseño de Dios para usted y para mí. No es. Es el plan del diablo que ya no lo va a cumplir más ni en sus vidas, ni en las mías, ni en nuestras generaciones. ¿Listo? Y lo vamos a decidir. Eso lo decidimos nosotros, obviamente, por fe, en oración y también en acción. Vamos a apartarnos de cosas que nos puedan hacer caer en ese engaño. ¿Listo? Entonces empecemos con la transgresión. ¿Qué es la transgresión o rebelión de la que habla aquí? Es el inicio del camino al pecado y afecta en inicio al cuerpo. Se conoce como el pecado del cuerpo, es decir, es una falta no intencional. Lo que usted dice, ay, perdón, fue un accidente, ¿sí? Usted no quiso hacerlo. Juan dice que es una falta del cuerpo, un pecado no de muerte, ¿cierto? En la Iglesia Católica tomaron de este libro de Juan y hablan de pecados veniales y mortales. No es que hay escalas de pecado es pecado y punto, ¿no es cierto? Pero ellos lo tomaron de allí porque, según Juan, podríamos considerarlo como una falta menor, aunque le insisto, en el pecado no hay niveles. ¿Qué dijo Juan? En primera de Juan 5:16, si usted está tomando nota, escríbalo allí. Primera de Juan 5:16. Dice, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a muerte, dirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Eso dijo Juan, ¿cierto? Es decir, él dijo que hay pecados de muerte y pecados no de muerte, ¿sí? La transgresión se consideraba como eso, como un pecado menor, es decir, algo accidental, algo que ocurrió sin que yo quisiera. Le pongo ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo ofender a alguien sin quererlo.
Esto es una transgresión, ¿cierto? O yo puedo estacionar en un lugar donde yo no sabía que era prohibido, no había señal, no había nada, pero era prohibido, entonces yo estacioné allí, ¿sí? Eso es una transgresión. ¿Trae infracción? Claro que sí, igual tengo que pagar la multa, igual tengo mi comparendo, pero yo no sabía, es decir, no lo hice con intención. Sí tiene sanción, aunque no hubo intención. ¿Listo? Entonces, el hecho de que haya sido sin intención no me exonera de la sanción, pero yo no quise hacerlo. ¿Sí? Ahora, no nos engañemos, la persona no accionó su voluntad, pero no deja de ser malo. Es decir, no porque no quiso hacerlo, eso va a ser bueno, ¿cierto? Dios igualito, igual ve la transgresión. Tampoco yo puedo disfrazar el pecado de transgresión. Por ejemplo, yo no grito sin intención. ¿Cierto? Ya, el hecho de que yo ofenda a alguien porque no sabía, o sea, vi una señora gordita y le digo, ay, ¿cuándo das a luz? ¿Me explico? Ya, qué vergüenza, o sea, qué imprudente que soy y la ofendí. La señora no estaba embarazada, ¿cierto? Pero si ya yo levanto a gritos todo, no voy a decir, ay, lo siento, es que yo no quería. Eso ya es pecado y ya lo hice con intención. Pero, por ejemplo, si yo me olvido de un cumpleaños, pues la persona se sintió mal, se resintió porque no me acordé, pero no tuve intención. Suelen ser cosas además aprendidas desde niños. Un pianista profesional, por ejemplo, no mira las teclas, ¿no es cierto? O por ejemplo, yo no tengo que aprender todos los días a lavarme los dientes. Alguien me enseñó cuando era chiquita y entonces el cuerpo tiene memoria y actúa de manera mecánica. Aún sin conciencia, usted, si se pone a ver, usted no es consciente de cuántas veces parpadea, cuántas veces respira, ¿cierto? Y se lava los dientes ya sin pensar. O sea, cuando éramos chiquitos nos decían que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba y las muelitas en forma circular. ¿Sí se acuerda? A mí me enseñaron hasta una cancioncita. Y cuando era chiquita entonces iba cantando y era consciente de lo que hacía. Ahorita corro y me lavo, ¿sí? Ya lo hago de manera mecánica. El cuerpo tiene memoria. Esto es sin intención. Ahora, una cosa muy diferente es el pecado. Ya es una falta intencional que ya nace del alma, ¿sí? Recuerde usted que en el alma está nuestra intuición, perdón, nuestra mente, ¿cierto? Que es nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, usted de pronto siente algo, ¿sí? O viene un pensamiento a su mente y usted empieza a procesarlo y de pronto siente rabia y entonces ejecuta una venganza. ¿Mm? En el alma ya es consciente, usted tiene que procesarlo. Es una falta intencional, es decir, usted tuvo la oportunidad de no hacerlo, ¿cierto? Miren a mi compañero. Usted tuvo la oportunidad de no hacerlo, ¿cierto? Vaya para allá, ¿sí? Y el espíritu nos alerta, ¿sí? Hay intención y a veces hay hasta planificación. Un ejemplo, una persona, por ejemplo, que creció en una tradición budista, listo, él creció en eso y él creyó estarlo haciendo muy bien, ¿no es cierto? Pero de pronto un amigo cristiano va a visitarle y le muestra la atadura y la carga que eso trae sobre su vida y sus generaciones y le cuenta, le explica realmente qué es el budismo, ¿cierto? Le alerta. Desde allí, lo que para él era algo cultural, una transgresión, ahora es un pecado. Antes no sabía que ofendía a Dios con eso, pero ahora sí tiene conocimiento y ya no puede argumentar ignorancia. Es decir, ya no es que yo no sabía, ¿no es cierto? Yo le alerto a usted acerca de la idolatría y de cómo ofende a Dios el hecho de que usted adore ídolos de acera o ponga su fe en algo que no sea Él. Y yo sé, yo cumplo con decírselo. Antes usted podía no decirlo y a usted de pronto le enseñaron culturalmente a tener fe en esa imagen. Pero una vez que yo se lo he dicho a usted, usted ya no puede argumentar ignorancia, usted ya sabe y si lo sigue adorando, lo hace a conciencia, sabe que usted está ofendiendo a Dios, ¿sí? Es decir, ya no puede usted argumentar ignorancia de ninguna manera, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver lo que es entonces la iniquidad, ¿cierto? Aquí ya vamos en la transgresión, en el pecado y en la iniquidad. La iniquidad es ya una falta del espíritu, es la mayor de las faltas, ¿no es cierto? Así pecaron los ángeles, por eso ellos no pudieron ser redimidos, ¿cierto? Adán y todos nosotros desde Adán fuimos redimidos porque Adán fue engañado y el Señor supo eso.
El Señor sabía que Adán había sido engañado, ¿sí? Aunque el Señor le había alertado, no comas de ese árbol. Él sabía que comer de ese árbol era pecado y comió. Es decir, no es que, ay Señor, qué pena, no me dijiste que de ese árbol no podía comer. Eso hubiera sido una transgresión, ¿no es cierto? No, el Señor le dijo, de ese árbol no coma. Y comió. Entonces cometió un pecado. Pero era un pecado que venía por engaño, ¿cierto? Y entonces por eso el Señor desde el principio buscó resolver el problema. Y lo hizo de muchas maneras, hasta que ya la solución definitiva fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Hubo consecuencias? Sí, usted y yo las seguimos viviendo, pero el Señor lo resolvió, porque era un pecado que venía de su alma. En cambio, en el caso de Lucero, en el caso del diablo, esto era una falla espiritual. Es decir, Lucero conocía al Señor, conocía lo profundo de Dios y aún así se rebeló y quiso ser como Dios en su espíritu. Esa falta definitivamente el Señor no podía redimirla. No era para él ya algo definitivo, ¿sí? Aquí una persona que conociendo a Dios, adora a dioses ajenos, y ojo que ese dios ajeno puede ser el dinero, por ejemplo, ¿sí? Ya actúa de manera espiritual y cae en iniquidad. Yo he conocido generaciones atadas que no se levantan económicamente porque uno de sus antepasados no fue justo con sus empleados, por ejemplo. ¿Sí? Eso viene de generación a generación y trae ruina. Gente que ha hecho pactos para tener algún beneficio económico, eso trae ruina. Todas las cosas, por ejemplo, ya de manera espiritual, gente que visita, por decirte, brujas, lecturas de cartas, cartas astrales, todas esas cosas son espirituales. Yo ya me estoy metiendo de espíritu a espíritu y estoy ofendiendo a Dios. Todas esas cosas son iniquidad y atan a mi familia, atan a mis generaciones, traen sobre ellos la consecuencia. Es por todo esto que a veces Dios está más cerca de aquellos que no le conocen que de aquellos que conociéndole pecan. El pecado aparta al hombre de Dios. Y yo, créame, definitivamente es mucho más fácil compartir y evangelizar a un ateo que sacar a alguien de su religiosidad. Porque la persona religiosa cree conocer a Dios y lo que está es atada bajo iniquidad, bajo cosas espirituales. O sea, le están, por ejemplo, dando fe, orando a espíritus, ¿sí? A ídolos. Mientras que el ateo simplemente dice no creo en nada y es como encontrar algo de cero. De la iniquidad salen todos los males, absolutamente todos. Una persona a quien se le ha perdonado la transgresión la vuelve a cometer porque la iniquidad sigue activa. ¿Me explico? Es decir, cuando usted, por ejemplo, ha caído en ira y la primera vez dice, Dios mío, no sé qué me pasó. Usted tiene una iniquidad de ira, usted la trae de sus antepasados, usted vuelve a caer en ira. ¿Sí? Esto es más o menos como si usted cría en su casa una boa constrictor, ¿cierto? Ella crece y puede crecer y ser mansita y jugar con los niños, ¿no es cierto? Pero ella no pierde su instinto. Ella opera igual que la iniquidad. Es decir, que mi instinto pecaminoso un día sale. Por más que yo le críe la boa y bonita, la consiento, un día ella me puede comer, ¿cierto? No hay entrenamiento en el mundo que le quite su instinto animal, no hay. Eso diferencia a los animales domésticos que pueden realmente ser domesticados, valga la redundancia, a los salvajes que por naturaleza y por su instinto no pueden ser educados. La iniquidad, grábese usted esto por favor para que sea consciente, la iniquidad es una fábrica de pecados que permanentemente está produciendo cosas contra Dios. Permanentemente busca cómo rebelarse. La rebeldía es iniquidad. ¿Cuál fue la iniquidad del diablo? La rebeldía, la rebelión, ¿no es cierto? Eso permanentemente busca formas de llevar la contraria. Es más o menos como cuando el adolescente permanentemente busca cómo desafiar a sus papás. Y hace las cosas por desafiarlo, y hace las cosas porque, ¿para qué me dicen? O sea, busca hacer daño, ¿cierto? Eso es la rebelión.
busca cómo voy a seguir pecando. En 2 de Pedro 2:22 dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Qué duro esto, ¿no es cierto? Muy sucio. Suena feo, pero esto es el pecado. ¿Cuál es? ¿Sí? La gente buena termina haciendo cosas malas por la iniquidad. Y ese instinto lo traemos de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo necesito hacerle a usted consciente de esto hoy. Si usted no lo reconoce en su vida, si usted no lo acepta en su vida, por feo que esto suene, entonces no nos vamos a liberar. ¿Sí? El viejo hombre, eso es la iniquidad. ¿Sí? El viejo hombre. Analice cómo era su viejo hombre, cómo era usted antes de conocer a Cristo. ¿Sí? La iniquidad es una fábrica de maldad. Es una fuerza interna que nos lleva a rebelarnos contra Dios, que nos incita a la desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se sabe toda la Biblia y sabe que la mayor demanda es la obediencia. Recuerda que en obediencia expresamos nuestro amor a Dios y que Dios llama hijos a aquellos que obedecen a su palabra. A Él no le conviene que usted obedezca. La iniquidad, y mírenme esto, la iniquidad, la palabra iniquidad, viene de la raíz hebrea abón, tal cual Avon, ¿sí? Se escribe igualito a la marca de cosméticos. Yo no sé, yo no puedo afirmar que tenga que ver con la marca, pero es muy curioso que se llame así, ¿sí? Avon significa iniquidad, ¿sí? Cuando yo lo supe, nunca más compré Avon, la verdad, ¿sí? Nunca más. Yo dije, listo, algo debe tener que ver. Es decir, yo no voy a comprar iniquidad, ¿sí? Nunca más compré por si acaso, ¿sí? Y resulta que la iniquidad es más o menos como cuando usted y yo doblamos un cable, ¿sí? ¿Se acuerda cuando teníamos esos teléfonos que eran de cable y era un cable que era como un churito? ¿Sí se acuerda? Y se acuerda que esa cosa se enredaba y le tocaba a uno sacar así el cable y eso se enredaba, ¿sí? ¿Qué pasaba si usted trataba de enderezar ese cable? El cable volvía a ser churito, eso no se enderezaba nunca. Cuando usted dobla un cable por mucho tiempo, adquiere esa forma, ¿cierto? La forma en la que ha estado doblado. Y aunque usted lo suelte, se vuelve a torcer, porque estuvo en esa posición mucho tiempo. Eso es iniquidad, ¿cierto? Entonces, yo llego a Cristo, empiezo a enderezarme, pero es bien posible que vuelva a mi posición porque estoy torcido. Porque como el cable de teléfono que antes se llenaba de nudos, ¿cierto? Yo también tenía ese doblez, ese tipo de nudo. Es decir, yo adquirí esa forma. Es más, usted y yo nacimos así, ¿sí? Acuérdese que la iniquidad se hereda. Entonces usted y yo nacimos con tendencias a. Lo torcido con el tiempo tiene su propia voluntad, como si así lo hubieran diseñado, ¿sí? Así es. Este tema lo vamos a seguir. Usted no se puede perder las siguientes clases porque vamos a seguir ahondando en la iniquidad y vamos a seguir entendiendo qué es la iniquidad. Vamos a identificar qué iniquidad existe en nosotros de manera generacional y la vamos a romper, ¿sí? Vamos a decidir romperla. Yo sé que esto le suena denso, yo sé. Yo sé que le estoy hablando ya de cosas mayores, sí. Necesito llevarle a usted a la madurez en Cristo para que salgamos de esto, porque es que son cosas mayores. Yo empecé explicándole a usted qué era lo que obraba en este campo, ¿cierto? ¿Se acuerda de las potestades, los gobernantes, las huestes de maldad? Porque todo eso es lo que opera aquí. Entonces, usted y yo ya conocemos a nuestro enemigo. Ahora vamos a saber qué es lo que ha hecho en nuestras generaciones. Con esto en mente, yo le pido que usted se prepare para la siguiente vez y de verdad no se lo pierda. ¿Sí? No se lo pierda. Invite a personas. Mire, es clave, por ejemplo, que si usted sabe que hay iniquidad en su vida, invite a su mamá para que oren juntos. ¿Sí? Hable con su mamá, con quien usted tenga al lado, con sus hermanos, por ejemplo, porque la iniquidad que está sobre usted puede estar, debe estar sobre ellos, sin duda está sobre ellos, ¿sí? Entonces hable y vaya más allá y ahonde en lo que hay que romper. Hay cosas que tenemos que romper y pidámosle desde ya al Señor que nos muestre dónde se originó, qué abrió la puerta a esa iniquidad, dónde fue el inicio.
para que el mismo Señor nos lleve a ese lugar y lo rompamos, ¿sí? Tenemos que romperlo. No podemos de ninguna manera perdernos nuestra herencia y permitir que esto siga ocurriendo, ¿sí? Aquí me dicen, creo que mi mamá se me enoja si le digo eso. Sí, la mía también se enojó, pero oró por mí y empezamos a romper cosas, mi reina, y hay que hacerlo, ¿sí? O sea, créeme, yo he tenido que pararme frente a mi familia. Esta misma semana me paré a mi hermana y le dije, ¿sabes una cosa? Eso que tú estás viviendo es lo mismo que yo estoy viviendo y lo mismo que le vi vivir a mi mamá. Así que ya se acabó la cosa y vamos a romper esto en el nombre de Cristo Jesús sobre nuestras generaciones. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto en nuestra vida porque no es el diseño de Dios. Y sí que menos vamos a permitir que nuestros hijos vivan lo mismo. Así que lo vamos a romper sí o sí. Y créanme que he estado levantándome a la madrugada a decirle, Señor, muéstrame dónde. Y el Señor me muestra cosas que ya se me van a olvidar. ¿Sí? Tuve que decirle a mi mamá, ¿te acuerdas de esto y este día? ¿Te acuerdas de esto y esto? Y claro, como que le moví, ¿no es cierto? Pero necesito que ores y anules. Necesito que ores y nos desates. Tenemos que romperlo. Esto es bien delicado, pero créame y bendigo a Dios. Mire, ustedes son las personas que Dios eligió ahorita para que seamos libres juntas. ¿Sí? Y vamos a liberarnos de eso. Usted y yo como hijos del reino de los cielos no podemos permitir sino el reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestro ser. No hay otra cosa que quepa. Y les mandé hace unos días esa escena de la película El cuarto de guerra, donde esta mujer se paraba y le decía, y te vas porque el único Señor de mi casa es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo, el Rey de Reyes. Y así nos tenemos que parar. Usted y yo no nos vamos a seguir perdiendo nuestra herencia, ni vamos a permitir en nuestra vida ni transgresión, ni pecado, ni iniquidad, ni todas las consecuencias que eso trae. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No las, solo le estoy viendo a mi catica ahorita, pero yo me imagino que todas están de acuerdo. Póngame ahí, aunque sea una manita. Eso, ahí está Mirjanita. Ahí está mi Bertica, listo, ahí estamos, muy bien, muy bien, ahí está mi Jimenita también, muy bien. Vea, definitivamente esto es una guerra, seguimos en guerra, ¿cierto? La vamos a pelear y la vamos a ganar, ya está ganada, ¿no es cierto? Ya está ganada, pero vamos a desatar nuestras vidas, no más, no más nuestras generaciones atadas de cosas que usted y yo de pronto hemos vivido y a las que nos hemos acostumbrado. Usted y yo nacimos bienaventuradas. Así vamos a vivir. Y nuestra vida entera en todas las áreas va a glorificar el reino de los cielos. Eso, ahí Paquita me puso un corazón, Bertica, verá que está de acuerdo. Muy bien, muy bien. Vamos a orar, hermosas. Vamos a orar. Y como le digo, en esto seguimos. O sea, vamos a seguir y de largo. Yo necesito llevarle a entender muy bien lo que es la iniquidad. La siguiente semana, por ejemplo, vamos a ver qué causó, por ejemplo, en Caín, la iniquidad. ¿Sí? Y desde ahí vamos a conocer nuestra iniquidad, porque pues de allá venimos, ¿no es cierto? Usted y yo tenemos esa naturaleza. Así que vamos a ver. Dime, preciosa, tienes una pregunta, dime. O sea que la persona que hace iniquidad, ¿cómo se le llama? Bueno, la persona que comete Inicuo, iniquidad es una persona malvada. así es. Inicuo, es una persona malvada Sí, porque está constantemente, digamos, como quien dice, es una mala tierra, una mala persona. totalmente. Pero mira el punto. O sea, el asunto es que esa iniquidad que yo traigo de mis antepasados, sí, imagínense que nosotros no conocimos a los antepasados, mucho menos sabemos qué hicieron. ¿Sí? No tenemos idea qué pudieron hacer, a qué nos pudieron atar, qué conjuros, qué maldiciones, qué actos de pronto abrieron puerta al enemigo y lo traemos sobre nuestras generaciones, ¿no es cierto? Eso obviamente me lleva a pecar, o sea, a decir, Dios mío, o sea, tengo ira y peco permanentemente en ira, ¿sí? Y claro, me puede llevar también a transgresiones, ¿no es cierto? Cosas que pueden parecer menores y yo realmente no quise hacerlo, pero lo hago, ¿sí? Entonces, por eso te digo, la iniquidad como tal es la fábrica de los pecados. De ahí vienen. Y tenemos que cerrar esa fábrica, tenemos que quemar esa fábrica, ¿sí? Pero solo el Señor nos puede llevar a ese origen. Y esto es guerra. Y como guerra, entonces tenemos que pelearla sabiendo que somos vencedores, pero siendo conscientes. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos quebrando.
¿sí? Miren, y no teman, yo sé que es muy difícil. Mire, yo en un momento tuve que sentarme con mi abuelita porque mi abuelita era una mujer muy dura, era una santanderiana muy recia, ¿sí? Era muy difícil estar con ella. Y mi mamá estaba resentida porque las actitudes de su mamá eran muy fuertes. Y un día me senté con mi abuelita y le dije, háblame de tu infancia. Usted no tiene idea las cosas que mi abuelita me contó, ¿sí? No tiene idea. Un día que nos sentemos a hablar de testimonios, le digo las cosas que hemos tenido que romper. Pero cuando yo escuché eso, créame que mi corazón inmediatamente sanó de toda la rabia que yo podía tener por sus actitudes y más bien pasé a admirarla, porque mi abuela me estaba dando a mí de lo que jamás recibió. ¿Te explico? Y más bien había vencido muchas cosas. Y pasé, claro, me fui a decirle a mi mamá, tú sabes que tu mamá vivió esto. Claro, mi mamá solo podía llorar y llorar y llorar y llorar y entender a su mamá. Créame que toda la relación familiar cambió porque pasamos de sentirnos agredidas a sentirnos bendecidas por una mujer que había luchado contra cosas tan difíciles y nos estaba dando lo mejor de sí. ¿Sí? Entonces, fácil no. Yo no les voy a decir a ustedes, vayan y díganle, oiga, usted me trajo iniquidad, dígame qué tengo. No, no, no. ¿Sabe qué, mamita? Decidamos ser libres. Decidamos ser libres. Estoy estudiando acerca de la iniquidad. ¿Por qué no nos sentamos y oramos juntas o hablemos, veamos de dónde pudo abrirse esta puerta? Y usted sabe qué puerta le debe plantear. Si usted ya no tiene a su mamá con usted, órele al Señor, el Señor lo sabe todo y el Señor se lo va a mostrar. ¿Sí? Hablen como madres, por ejemplo, con sus hijos y vean qué cosas usted va a ver patrones, hay patrones. El diablo es bien tonto y él sigue patrones. ¿Sí? Usted ve, por ejemplo, que en los casos de adulterio, siempre, 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 el hombre se pierde, ¿no? Pierde la razón, y la mujer se enferma y las finanzas se acaban. Siempre, ¿sí? ¿Mm? Y cuando la mujer es adúltera, pregunta a mi hijo algo parecido. ¿Me explico? Te lo digo respecto al hombre porque es como lo más común. Pero igualmente, si la mujer es adúltera, es la mujer la que pierde todo sentido, abandona a sus hijos, abandona todo, ¿sí? Y obviamente las finanzas se acaban y claro, el hombre también enferma. ¿Sí? Es decir, es de lado y lado. Te lo pongo como un ejemplo así, sin ponerle género. Pero es decir, es un patrón. Vea usted y analice con sus hijos qué de su vida se está repitiendo. ¿Qué cosas en sus hijos usted dice, Dios mío, no hubiera querido que lo vivas nunca? Hay gente, por ejemplo, que tuvo que trabajar mucho de niño y entonces ya no le enseña a trabajar a los hijos y cree que eso es quitarles lo que ellos vivieron. No, 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 eso es negarles que aprendan. Eso es muy diferente. Pero hay cargas, hay cosas que, por ejemplo, vienen depresiones de generación a generación. O como le decía yo a usted, somos madres solteras de generación a generación. O sea, ¿cómo viene eso? ¿Mm? Y a ver dónde lo tenemos que romper. La siguiente semana, como le digo, nos vamos a meter mucho más profundo en la iniquidad. Ya nos vamos a quedar solo en la iniquidad. Y la vamos a vencer y la vamos a romper y vamos a ser libres. ¿Sí? Una cosa que nosotros, por ejemplo, tenemos que analizar es qué es la ira, o sea, cuáles son esos espíritus que vienen como manifestación de la iniquidad. Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y vamos a seguir creciendo. Ya cuando veamos todo esto y hayamos vencido nosotros lo que nos está quitando nuestra herencia, entonces nos volvemos a la leche pura, ¿sí? Y vamos a reforzar esa leche pura para ver que sí tengamos nosotros esa base firme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces la siguiente semana y las demás usted no puede faltar porque nos vamos a caminar hacia la libertad. ¿Sí? Invite a los suyos. ¿Con quiénes tiene usted que vencerlo? Invite a sus hermanas. Dígale, sabes que la siguiente semana si no puedes faltar. A sus hijas, a quien usted pueda. A quienes usted sepa que deben ser libres con usted. ¿Listo? Muy bien. Vamos a orar entonces. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿O vamos a orar? No. Bueno, entonces oremos, ¿sí? Oremos juntos para que el Señor mismo venga y empiece a revelar a nuestro corazón y a nuestra mente. Decida usted, por ejemplo, hacer un ayuno esta semana para que el Señor le prepare para la siguiente charla y usted sepa qué romper. ¿Sí? Hagámoslo así, hagámoslo de manera bien intencional. Padre de gloria, Señor, nosotros sabemos y reconocemos que estamos en guerra. Papá, hay áreas de nuestra vida
todavía no reflejan madurez en ti, que todavía no te reflejan a ti, a tu imagen y semejanza. Ponga delante de Dios esas áreas. ¿Qué áreas de su vida usted sabe que no están glorificando a Dios, que no están funcionando como Él las creó, que no reflejan a Dios? ¿En qué áreas de su vida usted está estancado o retrocede permanentemente? ¿En qué área de su vida usted todavía otorga derecho al diablo para engañarle? ¿Qué hay en su vida, en su naturaleza? ¿Qué hay en todo lo que usted cada día desempeña, hace, en lo que usted cree, en lo que usted vive? Usted sabe en qué área usted vive en derrota. Ponga esa área del Señor en sus manos. Dígale, Padre, sé que en esta área hay algo, y si hay algo en otra área, por favor, revélame, muéstrame, Señor. Espíritu Santo, tú desde el principio te movías sobre las aguas. Tú desde el principio estabas allí y has caminado con nosotros cada uno de nuestros días. Nos conoces desde antes de la fundación del mundo. Tú conoces a nuestros antepasados y viste sus hechos y viste dónde nació esta cadena de maldición que puede estar afectando y atando nuestras vidas. Dónde nació ese espíritu de ira, dónde nació la mala relación entre padres e hijos, dónde nació la impureza sexual, dónde nació la derrota económica, dónde nació la herencia de divorcio y soledad, dónde nació la depresión, dónde nació el adulterio, dónde nació. Espíritu Santo, tú sí lo sabes. Nosotros lo desconocemos, nosotros no sabemos, ni siquiera conocimos a nuestros antepasados, mucho menos sus actos, pero para ti nada es oculto. Por eso te suplicamos que vengas y seas propicio a nosotros y obres a nuestro favor y nos muestres y reveles de manera clara qué es aquello que debemos romper. ¿Dónde se originó esta derrota en nuestras vidas? ¿Dónde se originó la derrota en nuestras naciones, en nuestro país? ¿Dónde se originó? Muéstranos qué es aquello que debemos derrotar, qué es aquello que debemos quebrar, qué es aquello, Señor, que debemos anular. Señor Jesucristo, tú anulaste el acta de los decretos. Tú te llevaste para siempre ese viejo hombre. Tú te llevaste nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos tomar posesión de esa victoria y sabemos que esto implica que nosotros seamos conscientes y en esa área apliquemos tu sangre preciosa. Necesitamos de ti, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu presencia, necesitamos que vengas, nos muestres y nos permitas ser libres y vivir en libertad. Nosotros, nuestras generaciones, necesitamos empezar a cambiar esa maldición por una bendición eterna. Vaya de nosotros a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos y sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de todos ellos. Señor, tú eres soberano. Y por eso nosotros hoy reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos que vengas y obres a nuestro favor. Necesitamos que vengas y derrames sobre nosotros sabiduría y entendimiento. Que vengas y nos muestres la verdad. Gracias, Señor, por guiarnos en esta semana, en este proceso. Que cada día de manera intencional, Señor, nosotros estemos delante de ti, amando y escuchando tu voz. Pídale al Señor que actúe, que active también sus ojos y sus oídos espirituales para que usted pueda ver claramente qué es aquello que tiene que romper sobre usted y sobre sus generaciones y decida que este es tiempo de libertad. Este es tiempo de vivir conforme Dios nos creó. Este es tiempo de vivir libres de la transgresión, del pecado, de la iniquidad, de la maldad y de todo aquello que esté atando a nuestras generaciones. Señor, gracias por hacernos libres,
Nos has dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tú eres nuestra verdad. Tu verdad que está plasmada en tu palabra, Señor. Por eso queremos estudiarla y crecer en ella. Queremos verte, Señor, en acción en nuestras vidas. Queremos que venga tu reino y que se haga tu voluntad completamente en nosotros, nuestra vida, nuestra casa, nuestra nación, nuestras generaciones te reflejen, te sirvan a ti, solo a ti, te glorifiquen. Venga tu reino, Señor, establécelo aquí. Establécelo, dígale así, establece tu reino en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi nación, en todo lo que represento. Ven y establece tu reino y hágase tu voluntad. Que vivamos aquí como tú nos has mandado a vivir, como se vive en el cielo, sujetos completamente de ti, en total obediencia, en total abundancia de tu gloria. Padre, hoy te presento cada vida, cada familia, cada nación aquí representada. Te suplico, Señor, que derrames sobre nosotros tu sabiduría, nos lleves a la libertad, que nos saques de la cautividad en la que las cadenas de maldición pueden tenernos atados, que quites todo plan del enemigo, que eches fuera todo aquello que no sea de ti, que en nuestras vidas, Señor, haya libertad total, la libertad de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven y redarguye, dígale que redarguya. Y es cuando Él remueve a fondo y limpia a fondo, redarguye nuestro corazón y nuestra vida, redarguye nuestros antepasados, todas nuestras generaciones, redarguye nuestra simiente, redargúyenos, muéstranos, revélanos y permítenos caminar hacia la libertad. Este es tiempo, Señor. Este es tiempo de romper las cadenas de opresión, de romper las cadenas de maldición, de romper herencias generacionales para siempre y decidir que nosotros y nuestras generaciones somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que es de tu mano, que tú ya nos diste la victoria. Sea lo que sea que en este momento ata nuestras vidas, Señor, tú ya lo rompiste, ya ganaste esta batalla. Ahora permítenos tomar esa victoria en oración y en acción, decidiendo aún apartarnos de aquellas cosas que pueden hacernos regresar a esa antigua manera de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias, papá. Muchas gracias por romper cadenas de iniquidad que pueden estar causando la enfermedad en Martica, que pueden estar causando aún esta plaga y este virus que hoy estamos viviendo, Señor. Padre, tú eres soberano y tú eres bueno. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres bendito. Señor, tú en este momento tienes el control absoluto. Obra como tengas que obrar y actúa. Llévanos a la libertad. Yo te bendigo, papá. Yo te bendigo por hacernos libres. Tú nos hiciste libres. Gracias porque a tu diseño original estamos regresando. Yo en tu nombre, Señor, bendigo. Bendigo tu nombre y en tu nombre a cada uno de estos tus hijos e hijas, sus casas, sus vidas, sus generaciones. Bendigo su entrar y su salir. Bendigo la obra de sus manos. Les declaro aptos para escuchar tu voz y caminar solo hacia la libertad. Bendigo sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijos. Bendigo, Padre, tus vidas. Les declaro justos, conforme a ti y a tu palabra, conforme a lo que tú has demandado de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo especial, por llevarnos, Padre, a madurar en ti, a crecer en ti, a ser libres. Gracias por ser nuestro papá. Gracias porque tú nunca te rindes con nosotros, porque siempre, Señor, estás guardando nuestras vidas del mal y del maligno y llevándonos a la victoria. Bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús,
nos quedamos con. Amén. ¿Nos quieres leer un versículo? Tú léenos, por favor. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué hermoso, ¿no? ¿Dónde está esto, mi amor? En Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Sí, muy bien, despojándonos del nuevo hombre, pero dice que en conocimiento y en acción, ¿no es cierto? Tenemos que tomar acción. Y señoras preciosas, les amo mucho. Que Dios me les